Bienvenidos y bienvenidas. El presente video exposición trata sobre las personas, correspondiente a la Cátedra de Derecho Romano. El equipo se denomina Actores del Derecho, nombre que surge de una confusión del origen de la terminología romana persona, que significa actor y derecho por ser el derecho. Nuestra meta está conformado por Yelixa Carolina González, José Ricardo Martínez, Arévalo de Jesús Rodríguez, Carlos Alberto Ascanio y José Contreras Duque. Cito: todas las personas nacen como original, la mayoría mueren como copia. Esta frase traslada el pensamiento al nacimiento e inevitablemente a la muerte, pero a la vez concebimos la idea del aprendizaje, por cuanto hay muchas cosas que se aprenden por ensayo y por error, pero son tomadas de otras personas, quienes son los verdaderos actores y de quienes copiamos sus actos. Este video está estructurado en 5 partes, obviamente un poco breves por el espacio y tiempo como esta introducción. La segunda, el concepto de la persona, tipo de persona, nacimiento de la persona física o natural, su extinción y presunción de muerte. La tercera, la capacidad, clasificación, capacidad de goce y de ejercicio, capacidad jurídica plena, definición y limitaciones. Como cuarto punto, la persona moral o jurídica, clasificación, personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Y de último, las conclusiones, comparadas con el derecho venezolano. Esperando sea del agrado de todos, los invito al conocimiento. Persona. Etimológicamente, la palabra persona deriva del latín personare, que quiere decir sonar a través de, mientras que en griego significa máscara, la cual en aquella época cubría el rostro de los cómicos al actuar en el teatro. A utilizar esas máscaras, la palabra persona adquiría el significado del personaje representado. Una persona es un ser racional e inteligente, consciente de sí mismo y de sus actos, con identidad propia y totalmente independiente. Desde el punto de vista jurídico, una persona es todo sujeto susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Se puede decir que hay 2 tipos de personas: las físicas, que son los seres humanos, y las jurídicas o morales, que son los entes que tienen vida jurídica o inmaterial, tales como las corporaciones, asociaciones y fundaciones. La persona natural, legalmente hablando, es todo ser capaz de tener y contraer derechos y obligaciones, ejerciéndolos de forma particular. Según nuestro Código Civil, las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición. La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte. Persona jurídica es aquella que como institución está formada por varios individuos con el fin común de lograr un objetivo. Existen 2 tipos de personas jurídicas: personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Personas jurídicas de derecho público, aquellas que representan autoridades y funciones administrativas del Estado. Y las personas jurídicas de derecho privado, aquellas que dependen de la iniciativa particular, siendo 2 tipos: las que persiguen fines de lucro, llamadas sociedades civiles y comerciales, y las que no persiguen ganancias, como las corporaciones y fundaciones. Continuando con el foro video del equipo Actores del Derecho de la asignatura Derecho Romano General, vamos ahora a versar un poco sobre la capacidad en el plano jurídico. Generalmente, cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia a la idea de poder, de fuerza, que en un momento determinado puede tener una persona. Y como ejemplo podemos citar
la capacidad que tiene un atleta en recorrer 5.000 metros en un poco más o menos de 10 minutos. En este caso, nos estamos refiriendo al poder físico que puede tener una persona. Y es en este aspecto que cuando conceptualizamos la capacidad en el plano jurídico, la vamos a definir como la actitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones, ejercer los primeros y cumplir los segundos. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la capacidad, debemos mencionar que la misma en el orden jurídico se divide en capacidad legal o de goce y capacidad de ejercicio o de obrar. Cuando hablamos de la capacidad jurídica, legal o de goce, decimos que es jurídica y legal porque le da el derecho, y el goce porque nos permite disfrutar de esos derechos, ser titular de ese derecho, ya que es una capacidad innata de las personas. Y por otra parte, se afirma que es capacidad de ejercicio o de obrar porque de alguna forma nos permite ejercer los derechos que tenemos y realizar actos jurídicos que tengan efectos válidos sobre nuestras propias personas. En esta capacidad de ejercicio o de obrar nos encontramos con el espacio de los negocios jurídicos y de igual manera de la capacidad procesal y delictual o de imputación, lo que en cierto modo involucra los actos lícitos e ilícitos que involucran a las personas en un momento determinado. Persona moral o jurídica. Es un ente ideal formado por la asociación de varias personas que actúan como una sola. El ordenamiento jurídico dispone de un conjunto de normas que extiende la personalidad a estos entes, lo mismo que un patrimonio afectado a tal fin. También la ley les reconoce la capacidad de derechos y obligaciones. Personas jurídicas se clasifican en dos importantes grupos, Universitas Personarum y Universitas Rerum. Universitas Personarum son las asociaciones o corporaciones constituidas por una colectividad de personas unidas entre sí para la consecución de un fin común y que la ley les reconoce como persona jurídica o sujeto de derecho con plena capacidad jurídica, como si de una única persona se tratase. Se diferencian las corporaciones de carácter privado de las de carácter público. Personas jurídicas de carácter público, populos romanos. Se designa la colectividad políticamente organizada de todos los ciudadanos libres. Su principal característica es la soberanía por la que el populus romanos, en cuanto persona con capacidad propia y distinta de los miembros que le integran, los ciudadanos, no se atienen a las normas jurídicas comunes, sino que gozan de determinados privilegios. Municipia, coloniae, civitaes. Son comunidades territoriales menores cuya estructura es análoga a la del populus romanus, con la diferencia que en sus relaciones con los particulares están sujetas a derecho privado. Tienen un ordenamiento propio otorgado en la relativa lex de las colonias o del municipio y un patrimonio propio distinto del de sus miembros, así como un magistrado para administrarlo. Universitas Rerum. Es una abstracción, un tipo de persona jurídica formada por una masa de bienes que el ordenamiento jurídico le otorga la característica o categoría de persona jurídica y, por tanto, con capacidad jurídica ya que es un sujeto de derecho. Personas jurídicas de carácter privado, fundaciones, son masas de bienes constituidas por actos de liberalidad, donaciones inter vivos y mortis causa, de personas físicas que deciden desprenderse de una propiedad de unos bienes para que dé lugar a la formación de una persona jurídica que se destine para determinados fines o actividades. Los miembros que personifican dichas actividades son simples gestores o administradores de la misma. Herencia yacente. Es el caudal hereditario que se constituye desde que muere el causante hasta que la herencia es aceptada por los herederos. Se considera persona jurídica porque durante ese periodo de transición dichos bienes pueden sufrir incrementos y disminuciones patrimoniales. Colegia, sodalitates, societates y universitates, denominaciones todas para designar las numerosas asociaciones privadas de personas corporativamente organizadas que persiguen los más variados objetivos e intereses.
religiosos, culturales, profesionales, financieros o incluso sociedades recreativas. Para concluir con el tema presentado, voy a hacer una comparación con el derecho venezolano. La palabra persona proviene del latín personae, que significaba en la antigua Roma la máscara del actor, que la utilizaba con el fin de aumentar los sonidos. Posteriormente se fue adaptando para representar el carácter de quien actuaba. En la ley venezolana, persona es todo ser o ente de derechos y deberes. De manera general, una persona es todo individuo o ente que representa un papel en la sociedad. En el derecho romano se pueden identificar dos tipos de personas, las físicas y las morales. Las personas físicas son individuos que debían ser libres, ser ciudadanos y no estar bajo potestad. En el derecho venezolano se establece las personas naturales y las personas jurídicas. Los naturales son todos los individuos de la especie humana sin restricciones. Jurídicamente hablando, la capacidad es toda potestad que tiene el ser humano. En Roma era un atributo de ciertas categorías de personas. Solo las poseían los ciudadanos que eran jefes de familia, jefes de grupos económicos y sociales. En el derecho venezolano, todos los ciudadanos poseen las mismas capacidades, sin discriminación o menoscabo, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de las normas que rigen cada una de las materias legales. En el derecho romano, las personas morales o jurídicas estaban conformadas por las fundaciones y las corporaciones. Las fundaciones eran constituidas por personas físicas para lograr un objeto común sin fines de lucro. Las corporaciones eran aportaciones de patrimonio destinados a un fin determinado, representados por una junta o patrono con fines de lucro. En el derecho venezolano, las personas jurídicas son una colectividad de personas o bienes jurídicamente organizadas y elevadas a esta categoría por la ley, capaces de obligaciones y derechos. Son personas jurídicas la nación, las entidades políticas, las iglesias, universidades, legalmente constituidas según la ley en el ámbito civil o mercantil. Muchas gracias.